Hemos estado hablando ya dentro de nuestros anillos, habíamos estudiado nuestras propiedades de conmutatividad y existencia de elemento neutro para el producto. Y bajo un buen comportamiento de esos elementos hemos hablado de lo que serían los dominios de integridad. Lo que vamos a hacer ahora va a ser mejorar un poco ese comportamiento. Es decir, si tenemos un anillo, vamos a llamarlo nuestro anillo que va a ser anillo unitario. Es decir, que tenemos elemento neutro con A más por. Decíamos que era un dominio de integridad si le pedíamos dos cosas a nuestro anillo. La primera cosa que le pedíamos es que el producto funcionase súper bien, es decir, que el producto fuese conmutativo. Que no hay mucho problema porque prácticamente todos los anillos con los que vamos a estar trabajando aquí les solemos pedir que sean anillos unitarios y conmutativos, ¿vale? Lo que sí es cierto es que para hablar de esa parte de dominio de integridad, pedíamos que no tuviese elementos que fuesen divisores de cero, es decir, A no posee divisores de cero. Es decir, esos divisores de cero eran si un elemento A que no fuese nulo existía un elemento B tampoco nulo, pero tal que, yo aquí un asterisco guapo, tal que al multiplicarlos el producto sí que nos daba cero. Esto es lo que no queremos que ocurra. Y esta era nuestra definición de divisor de cero. Pues resulta que mi conjunto A no tiene divisores de cero. Vale. Entonces, hoy lo que vamos a hacer va a ser estar trabajando todo el rato con nuestro dominio de integridad. Es decir, vamos a trabajar todo el rato con dominios de integridad donde vamos a mejorar las propiedades que tienen. Entonces, para eso vamos a introducir una serie de conceptos. El primer concepto que queremos introducir es una especie de división en nuestro dominio de integridad. Entonces, veamos cómo podemos definir ese concepto de división primero mediante elementos o mediante unos conjuntos adecuados. Entonces, sea, vamos a poner mejor por acortar nuestro A, podemos poner simplemente DI para indicar que es un dominio de integridad y así no tenemos que estar escribiendo siempre tanto. Dominio de integridad. Entonces, dados dos elementos X e Y, en principio de nuestro anillo A, pero vamos a pedirle que el que es ese candidato a dividir, que sea el X, sea distinto de cero, diremos que X divide a Y. También podemos decir que X es un divisor de Y, o puedes decir que Y es un múltiplo de X, la notación que más te guste, y lo expresaremos, lo denotaremos mediante la notación habitual de divisibilidad de X rayita vertical Y si existe un elemento de nuestro anillo, es decir, existe un cierto A. En principio podemos poner del elemento A. Lo único que, bueno, sabemos que ese elemento también va a ser no nulo, pero me da igual. Simplemente un elemento de nuestro anillo tal que
podemos expresar el y como a por x. ¿Vale? Ahora, ¿nos suena esto a alguna notación que hemos hecho con ideales? Es decir, voy a poner aquí una nota. Observemos que si tenemos nuestro A, que es un dominio de integridad, y tomamos un elemento X de nuestro conjunto A que sea no nulo, entonces, si cogemos nuestro Y formado por el ideal generado por X, esto es un subconjunto de nuestro anillo A, que es un ideal propio, ¿verdad? O simplemente un ideal no trivial, si uno quiere, que se llama el ideal principal generado por ese elemento X, ¿cierto? Recordemos qué hacían los ideales exactamente. Si yo cojo este ideal Y, que es el ideal principal generado por X, ¿cuál era esa propiedad de los ideales? Que coge los elementos del ideal, ¿verdad? Coge cualquier X y lo multiplicas por cualquier otro elemento A, donde ese elemento A no tienes por qué cogerlo dentro del ideal, lo puedes coger de fuera del conjunto, ¿verdad? ¿Nos suena entonces a algo tener este producto A por X, donde el X es un elemento no nulo y el A es un elemento arbitrario? Estos son justamente los múltiplos de este elemento X, ¿verdad? Entonces, con esta notación, cuando expresamos entonces que nuestro elemento X divide a ese elemento Y, podemos caracterizarlo precisamente como o mediante que ese elemento Y, si el Y lo puedo expresar como A por X, en particular ese elemento Y está dentro de este conjunto, o lo que es lo mismo que ese elemento Y pertenece al ideal principal generado por X. O, si lo quieres poner como relación entre ideales, si este elemento está, como esto es un ideal, cualquier múltiplo suyo también está. Es decir, todo el ideal principal generado por el Y, donde queremos que esté. Completamente dentro de todo el ideal principal generado por el X. Porque si ya hay un elemento suyo dentro, todos los posibles múltiplos también están dentro. ¿Vale? Si te fijas, aquí tenemos una especie de, bueno, y sin especie, tenemos dos conjuntos y tenemos una contención entre esos conjuntos. Sabemos que la contención nos genera una relación de orden parcial. Es decir, recordemos que la contención, que sería nuestra contención entre conjuntos, genera una relación de orden parcial. Por lo que la relación de división de elementos del anillo, que es justamente la contención de esos ideales principales, también es
una relación de orden parcial. Entonces, nosotros queremos centrarnos precisamente en ese comportamiento que tienen los elementos con esa división que estamos definiendo. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues para empezar vamos a estudiar cuáles son los posibles divisores que puede tener un elemento Y. Es decir, definición aquí. Dado nuestro A que sea un dominio de integridad y un elemento Y perteneciente a la, definimos el conjunto o definimos, denotamos mediante o por div de Y al conjunto de sus divisores. Es decir, cuando estudiamos este div de Y va a ser simplemente todos aquellos X que estén en el conjunto A, ya hemos dicho que el X no puede ser 0, le ponemos el asterisco, tal que X divide al Y. O lo que es lo mismo, son todos estos elementos X de nuestro conjunto A asterisco que no sean nulos, tales que para que el X divide el Y tiene que existir un elemento de modo que Y lo puedo escribir como A por X con A perteneciente a ese anillo A. ¿Vale? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces decimos, genial, ¿qué información podemos sacar precisamente para caracterizar? A ver si lo puedo echar un poquito más para el lado. Sí, vamos. Lo que nos gustaría es ver cómo podemos caracterizar justamente esta existencia de divisores, porque todo depende del comportamiento que tenga este elemento A. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre si estos elementos tienen un buen comportamiento? Y ese buen comportamiento es qué ocurre precisamente si nuestros elementos Y son unidades. Es decir, por ejemplo, nota, observemos que si nuestro Y es una unidad del anillo A, es unidad, entonces existe un elemento B dentro de ese anillo A tal que cuando cogemos el Y y lo multiplicamos por el B, eso nos da el elemento 1. ¿Qué podemos hacer entonces? Si queremos que nuestro X perteneciente al A asterisco sea un divisor de Y, debemos expresarlo como Y igual a nuestro A por el X. Pero claro, entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que podríamos multiplicar toda esta ecuación por ese elemento B y nos quedaría Y por B y eso es igual al A por B por X. Me da igual el que en orden multipliquemos porque el producto es conmutativo. Pero justamente este Y por B vale 1 precisamente. Por lo tanto, aquí tenemos que nuestro A por B por X, ¿cuánto vale? 1, ¿verdad? ¿Y eso qué implica entonces? ¿Qué información me da sobre el elemento A, sobre el elemento B o sobre el elemento X? Sobre cualquiera de estos elementos.
Si te fijas en el A, ¿has expresado el que elemento son A unidades. como... Dime, dime. En plan, pues como pasa o sea, pasa lo mismo que arriba, pues sería que son unidades también. Claro, es Oh, decir, ¿es A una unidad? Claro, porque A lo puedo expresar como A por BX. Y eso me da mm, 1, o sea que A es unidad. ¿Y B es una unidad? Sí, porque si cojo el B y lo multiplico por AX, me da 1. ¿Y X es una unidad? Sí, porque entonces tendríamos que X es, al multiplicarlo por AB, me da 1. O sea que los tanto, divisores son unidades, ¿no? exactamente, tanto A, B, X, o tanto, sino que diríamos que A, B y X son unidades de nuestro A. O sea que entonces es relativamente sencillo estudiar justamente qué ocurre con los divisores. Tenemos las unidades correspondientes, ¿verdad? Porque tenemos que ponerlo como ese producto de unidades. Es decir, tenemos así, o bueno, vamos a ponerlo. Precisamente nosotros queremos caracterizar justamente qué ocurre con ese comportamiento de unidades. Es decir, por lo tanto, tenemos que este conjunto de unidades de A, ¿dónde está? Si cogemos unidades, obviamente las unidades que van a ser divisores de nuestro conjunto, ¿verdad? De nuestro elemento. Por lo tanto, las unidades del conjunto A van a ser siempre elementos que dividan a nuestro elemento Y. Pero también tenemos que si cogemos, o vamos a ponerlo E, si cogemos ese elemento Y y lo multiplicamos por unidades, eso también van a ser divisores de nuestro elemento Y en general. Entonces tenemos un muy buen comportamiento de lo que ocurre con las unidades y los múltiplos de las unidades para estudiar los divisores. Claro, el problema es, ¿puede haber otro tipo de elementos importantes? Es decir, ¿puede haber más divisores aparte de las unidades y los múltiplos de las unidades? Podemos tener más elementos divisores apartes o aparte de los anteriores. En función de lo que ocurra con esta contención, si esa contención es básicamente recíproca, es decir, si únicamente tenemos estos y estos como divisores, le vamos a poner un apellido especial a nuestro elemento. Es decir, definición. Claro, es que te iba a preguntar, entonces, calculando las unidades, ¿tienes todos los divisores o Claro, falta depende. alguno? A lo mejor sí, a lo mejor no. Mm, Entonces, si calculando las unidades o los múltiplos de esas unidades tienes todos los divisores de todo elemento, entonces tu elemento no puedes dividirlo por más cosas aparte de las unidades. Entonces pensamos en ese elemento como un elemento que no se puede dividir y los elementos que no podemos dividir lo llamamos irreducibles. Entonces decimos, oye, pues dado nuestro conjunto A que sea un dominio de integridad y un elemento I del conjunto A, diremos que Y es irreducible si cuando estudiamos el conjunto de divisores de Y, esos son o bien las unidades del conjunto A o el conjunto I por unidades del conjunto A. ¿Vale? Es decir, no hay más divisores aparte de las unidades o los múltiplos de esas unidades. ¿Bien hasta ahí?
Ahora, esto se parece mucho también al concepto de que sea primo si pensamos en los números primos habituales de los números enteros. Claro, el problema es que aquí el concepto de primo que hemos estudiado lo hemos hecho mediante ideales. Es decir, si queremos adaptar la definición, o más que la definición, el concepto de elemento primo, debemos hacerlo a través de ideales. Porque la definición de ideal primo hace referencia a ese comportamiento que tienen sobre los conjuntos. Pero justamente hemos visto una relación que tenían estos divisores con respecto a los ideales. Y es que para que haya una existencia de divisores, el ideal principal del elemento Y tiene que estar dentro del ideal principal de ese candidato a divisor. Bueno, pues vamos a ver justamente ese comportamiento de elemento primo mediante el ideal que genera. Es decir, definición en nuestro dominio de integridad, es decir, dado nuestro elemento conjunto A que sea un dominio de integridad y un elemento Y del conjunto A, diremos que ese elemento Y es primo si el ideal principal I mayúscula que está generado por el Y es un ideal primo. Ideal primo lo que significaba es que si cogíamos el producto de elementos que estaba dentro, entonces alguno de esos elementos tenía que estar en el correspondiente ideal. Aquí ya tenemos una o dos conceptos que se parecen mucho, que es el concepto de irreducible y el concepto de primo. Pues vamos a ver que existe una relación entre esos dos conceptos, es decir, si tenemos nuestro dominio de integridad, ser primo es más fuerte que ser irreducible. Proposición. La primera relación que tenemos entre nuestros dos conceptos es que, dado nuestro A que sea un dominio de integridad y un elemento Y del conjunto A, si el elemento Y es primo, entonces el elemento Y es irreducible. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos establecer esa relación. Entonces, partimos de que el ideal correspondiente es primo. Es decir, si Y perteneciente a nuestro conjunto anillo A es primo, eso significa que el ideal principal que está generado por el Y es un ideal primo. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Queremos ver que nuestro Y es irreducible, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Para ver que Y es irreducible, queremos probar que los divisores del conjunto Y son justamente o las unidades del conjunto A o los múltiplos Y de esas unidades del conjunto A, ¿verdad? Realmente
¿Qué tenemos que probar? Ya hemos visto antes que las unidades están dentro de los divisores y los múltiplos de las unidades están dentro de los divisores. O sea que la unión está dentro de los divisores. Lo que me falta ver es que los divisores de y están contenidos en esta unión. Porque la otra unión, la otra unión es inmediata. Decimos, bueno, ¿cómo probamos una unión, una contención entre el conjunto? Cogemos un elemento del primero y vemos que está en el segundo. Bueno, pues sea X perteneciente a divisores de Y. Es decir, existe un cierto elemento A del conjunto A mayúscula tal que podemos expresar nuestro elemento Y como A por X. ¿Qué podemos hacer ahora? Este elemento A por X, ¿dónde está? En el ideal principal generado por Y, ¿verdad? Porque el Y está en el ideal. Es decir, como A por X, que es igual a Y, y eso está en nuestro ideal principal generado por Y, y es un ideal primo, pertenece a un ideal primo, debe ser dos opciones. O bien el elemento A está en ese ideal, o el elemento X está en ese ideal, ¿verdad? Eso es literalmente lo que significa que el ideal sea primo. Que si coges un producto que está en el ideal, entonces cada uno de esos elementos debería estar en el ideal, alguno de esos dos, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver las dos situaciones posibles. Es decir, estudiemos cada caso por separado. Primera situación. ¿Qué pasa si, lo hemos puesto primero, el elemento A? Si el elemento A está en el ideal principal generado por Y. Claro, el ideal principal son los múltiplos de ese posible Y. Es decir, entonces existe un cierto elemento B que puede estar, como dijimos, en el anillo A, tal que para que A esté aquí, el A lo podemos expresar como un múltiplo del Y, ¿verdad? ¿Y qué ocurre entonces? Que entonces, si jugamos con estos elementos, decimos, oye, es que tenemos que A es igual a B por Y. ¿Podemos multiplicar todo esto por X? Sí, podemos decir, nos queda que A por X es igual a B por X por Y, ¿verdad? Pero justamente hemos dicho que A por X es el elemento Y. Ah, pues aquí tenemos que este A por X es nuestro elemento Y. Pero entonces Y sería igual al B por X por Y. O lo que es lo mismo, cuando simplificamos el Y, ¿qué nos quedaría? Que 1 es igual a B por X, ¿no? Y de nuevo, ¿qué información me da tanto de B como de X? ¿Qué ocurre tanto con B como con X? Que Que son unidades. son unidades, tanto B como X son unidades del conjunto A. O, pero es que, por lo tanto, si tanto B como X son unidades del conjunto A, mi elemento Y lo hemos expresado como ¿quién? Como un elemento que es A por X, ¿no? O lo que es lo mismo, sé que X es una unidad, ¿no? Por lo tanto, puedo multiplicar por su elemento inverso, que sería X menos 1 es el elemento A, ¿no? ¿Y el elemento A dónde está entonces?
Este x-1, ¿qué le ocurre? Que pertenece al conjunto A, ¿no? ¿Y este elemento y dónde está? En el ideal principal generado por el y, ¿verdad? Simplemente si quieres, tenemos aquí un elemento de A por el y, ¿no? Y este elemento de A es además una unidad del conjunto A, ¿verdad? Lo cual implica que entonces ese elemento A, ¿dónde está? En los múltiplos de y por las unidades del conjunto A, ¿cierto? ¿Bien hasta ahí? Sí, sí, sí. Oye, que realmente lo que nosotros queremos probar es justamente... ¿Dónde estaba? Que que los divisores están dentro de estas dos cosas, ¿verdad? Y aquí precisamente podríamos haber parado diciendo, cojo el elemento X, que es un divisor, ¿verdad? Realmente ni nos hace falta llegar a tanto porque directamente de esta parte podemos haber dicho, mira, ahora incluso que aquí que acabas de probar, que el elemento X está en el conjunto unidades de A, ¿verdad? Entonces, primera parte lista, ¿verdad? ¿No? Es decir, te puedes quedar con la parte que te interesa, aunque hemos puesto estos dos. He probado que... Mierda. Aquí he probado que nuestro elemento X está en las unidades del conjunto A. Lo tenemos listo. He partido de un X que es un divisor y he probado en esta situación que el elemento X es una unidad. Perfecto. Segunda situación. Que sí, que obtenemos más información, ¿no? También sé que el B es una unidad y también sé que la A... Vale, no me hace falta tanto. Segunda situación que sería... ¿Qué ocurre si ahora es el elemento X el que está en el ideal principal generado por X? ¿Qué podemos afirmar entonces? Mismo proceso, ¿verdad? Es decir, entonces existe un elemento B del conjunto A tal que podemos expresar el elemento. ¿Ahora quién sería? Si el X está aquí, el X es B por Y en lugar del A, ¿verdad? O lo que es lo mismo, ¿qué tenemos así? Que si tengo que X es igual a B por Y, oye, ¿por cuánto me haría falta multiplicar ahora todo este elemento? Como mi Y era A por X, antes he multiplicado todo por X. Ahora, como ya tenga la X, voy a multiplicar todo por A para tener A por X es igual a A por B por Y. Este elemento sería entonces el Y y por la propiedad cancelativa obtenemos entonces que esto que nos quedaría. Que 1 es igual a A por B. Y concluimos entonces que tanto A como B, que son unidades del conjunto A, ¿verdad? Luego, ¿cuál es la diferencia ahora? Es que no he llegado a que X es una unidad. Bueno, pero mi elemento Y lo expreso como A por X, ¿no? Y como A es una unidad, sí existe el inverso del elemento A, ¿cierto? Por lo tanto, puedo expresar ese elemento X como Y por A menos 1. Y el elemento A menos 1 es una unidad del conjunto A. Por lo tanto, esto pertenece a, como es I por esto, pertenece a I por las unidades del conjunto A. Anda, justamente lo que hemos probado ahora. Si resulta que el A era el que funcionaba bien, del tirón el X es la unidad. Si resulta que es el X el que está en el ideal, entonces el X es un múltiplo de la unidad. Pero hemos probado las dos posibles contenciones. ¿Bien hasta ahí? Sí, Vamos a hacer una cosa, vamos a tratar de mejorar el comportamiento que tienen estos dominios de integridad para introducir el concepto de un dominio euclídeo. Entonces,
definición. Vamos ya con la definición que nos interesa en esta parte, que sería, como decimos, mejorar ese buen comportamiento. Entonces, dado nuestro A, que es un dominio de integridad, decimos que es un dominio euclídeo, que a lo mejor por abreviar también podemos llamar simplemente DE, si existe una aplicación que le podemos poner como una especie de norma en cuanto a notación, poner aplicación con su correspondiente norma, que vaya de A en los naturales incluyendo al cero, de modo que queremos que se cumplan las siguientes propiedades. Primera propiedad que queremos que verifique, la norma o este valor de un elemento X de mi conjunto A es 0 si y solo si el elemento X es el natural o el elemento 0. En el libro aparecen los naturales porque sí consideran que el 0 es un número natural. A mí no me hace especial gracia, por eso pongo n0, pero bueno, salvo eso no hay ningún problema. Segundo, queremos que esta aplicación sea multiplicativa, es decir, la norma del X por Y queremos que sea igual que la norma de X por la norma del Y para cualquier elementos X y que cojamos de nuestro anillo A. Y tercero, que es la parte interesante de esa división, si tenemos elementos no nulos, es decir, si tomamos tanto X como Y, elementos que no sean cero. Claro, porque si es cero sabemos que ya la norma tiene que ser cero, no hay ninguna sorpresa. Entonces, existe otro elemento, un cierto R de todo el anillo A, puede ser cero o no, tal que el elemento Y divide al X menos R y además se tiene una relación con las normas. Y es que la norma de este elemento R es menor estricta que la norma de ese elemento X. Elemento Y. ¿Vale? Si esto te suena a algo, es una especie de regla de división que tenemos aquí con conjuntos un poquito más raros que los números naturales o enteros a los que estamos acostumbrados. Es decir, nota, la idea que tiene esta aplicación es la de heredar ese comportamiento de la división habitual, es decir, el comportamiento de la aplicación que ponemos como esta norma en un dominio euclídeo recuerda a la división habitual. Por lo que este elemento R suele llamarse resto. Mientras que el elemento, vamos a ponerle Q del anillo A, tal que, ¿qué significaba la división? Si I divide al X menos R, lo que significa es que el X menos R lo puedo expresar como Q por Y. O lo que es lo mismo, que X es igual al Q por Y más R, ¿cierto? Que es una especie de cociente por el divisor más el resto, ¿no? Pues este Q se llama cociente.
porque más o menos sigue ese comportamiento que tenía la división habitual. Un ejemplo sencillo de un dominio euclídeo, si recuerdas, en el ejercicio que puse el otro día, hablamos de los enteros de Gauss. Entonces, los enteros de Gauss, que son de la forma ZI, forman un dominio euclídeo si consideramos la aplicación, vamos a poner esa norma precisamente, que vaya de nuestro anillo, es decir, de nuestro ZI, en los naturales unión en cero, de modo que a cada elemento, los que estaban aquí eran de la forma A más B por I, donde A y B eran números enteros, pues la norma de este elemento A más B por I la definimos justamente como A cuadrado más B cuadrado. Pues si cogemos esta aplicación va a verificar estas tres propiedades, tanto que el cero solo ocurra cuando el elemento es el elemento cero, la multiplicativa y esta división que tenemos aquí con nuestros elementos, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos estos conjuntos importantes que son nuestros dominios de integridad, que tienen esa existencia de aplicación, queremos caracterizar los elementos importantes. Y esos elementos importantes esencialmente son las unidades de nuestro anillo. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos caracterizar las unidades cuando tenemos esa aplicación. Es decir, primer resultado, proposición. Vamos a poner ya que nuestro conjunto A no es solamente un anillo, sino que tiene ese buen comportamiento de conmutatividad de elemento neutro del producto que lo convierte en un anillo conmutativo unitario sin divisores de cero, es decir, un dominio de integridad, y además tiene esa aplicación. Por lo tanto, sea A un dominio euclídeo, ¿vale? Entonces, si estudiamos las unidades del conjunto A, normalmente en nuestra cabeza pensamos en las unidades como los unos. Los unos los vamos a asociar precisamente con aquellos elementos X del conjunto A, tales que tienen norma o esa aplicación exactamente igual a 1. Así lo podemos entender en este dominio euclídeo. Bueno, pues vamos a ver nuestra demostración de este resultado. Como tenemos una igualdad entre dos conjuntos, vamos a probarlo por doble contención, es decir, lo veremos mediante doble contención. ¿Alguna que prefieras hacer primero? ¿Que las unidades están contenidas en este conjunto o al revés? En orden. En orden. Venga, vamos a probar primero esta contención que tenemos aquí, ¿no? Es decir, partimos de una unidad y queremos ver que esa unidad tiene que tener norma 1. Entonces, partimos de un elemento X que está en nuestro conjunto de unidades del conjunto A. Que sea una unidad, ¿qué significa? Que tiene ese inverso multiplicativo, es decir, existe un cierto, llámalo si quieres A, pero que sea en realidad lo solemos poner como X a la menos 1, que está en el conjunto A, ¿verdad? Tal que cuando multiplicamos el X por ese X menos 1, nos da el elemento 1, ¿cierto? Entonces, si nosotros estudiamos la norma del X por la norma del X menos 1, sabemos que esta norma tiene una propiedad multiplicativa, es decir, si
tienen norma de uno por norma de otro, es la norma del producto. Ah, pues entonces esto es lo mismo que la norma del elemento x por el elemento x menos 1, ¿cierto? Pero el x por el x menos 1, eso es la norma del elemento 1. Pregunta es, ¿cuánto vale la norma del elemento 1? Fíjate, la norma del elemento 1 lo puedo expresar también como la norma de 1 por 1, ¿no? Y entonces esto nos queda la norma de 1 por la norma de 1. Y como estas normas son mayores o iguales que 0, no vamos a cancelar porque podrían ser 0, ¿verdad? Pero ¿qué podemos decir? Pasamos este restando y nos queda entonces que la norma de 1 por la norma de 1 menos 1 es igual a 0. De aquí salen dos opciones, ¿no? O bien la norma de 1 es 0 o la norma de 1 vale 1, ¿cierto? ¿Cuál es el único elemento que tiene norma 0? El 0. Entonces, el elemento 1 tendría que ser el 0, ¿verdad? Y ya hemos visto que el elemento neutro del producto y el elemento neutro de la suma son diferentes, ¿verdad? Por lo tanto, la opción válida es que la norma del elemento 1 tiene que ser también forzosamente ¿cuánto? 1, ¿verdad? Y ahora fíjate, este elemento es un número natural o 0, ¿verdad? Y este elemento es un número natural o 0. ¿Cuál es el único modo de que al multiplicar dos números naturales o ceros el resultado de ese producto sea 1? Que Que sea uno tanto el el inverso elemento del x, otro. exactamente, como el inverso, ¿cuánto tienen que valer? 1, ¿verdad? No es que te pueda decir, no, es que tengo 2 por un medio, no, porque son números naturales. Por lo tanto, el único modo de que al multiplicar dos números naturales el resultado sea 1 es que los dos múltiplos, los dos números que multiplica sean los dos unos. En particular, de aquí que me interesa. Me interesaba probar que la norma de x, ¿cuánto vale? 1, que era lo que queríamos ver, ¿verdad? O sea que hemos cogido una unidad y hemos visto que la norma de esa unidad vale 1. Venga, vamos a ver la contención contraria. Ahora vamos a partir de esa norma unitaria, es decir, sea un elemento x de nuestro anillo A, de modo que tiene norma de x igual a 1. Queremos probar que ese elemento x es una unidad. Hombre, hay algo que sabemos del elemento x. Sabemos quién no puede ser el elemento x. En particular, la norma de x es distinta de 0, por lo que el elemento x tampoco puede ser 0, ¿cierto? ¿Y qué ocurre cuando tengo un elemento x que no es 0? Que podemos aplicar la tercera propiedad que tenía esta aplicación de norma en los dominios euclidios. Si tengo elementos no nulos, puedo dividir por esos elementos no nulos. Lo que pasa es que me hacen falta ¿cuántos elementos no nulos? Me hacen falta 2. Y de momento tú solo sabes que el x es no nulo. ¿Hay algún otro elemento que sepamos que tiene norma distinta de 0 o otro elemento que sepamos que no es el 0? El único El elemento inverso, que ¿no? el elemento neutro del producto. Es decir, como también sabemos que nuestro elemento 1 es distinto de 0, tenemos x y 1 perteneciente al anillo asterisco, por lo que existe un cierto r, que es ese resto del anillo A, tal que pasan dos cosas. Como el 1 está fijo, vamos a dividir x por 1, es decir, cojo x y divide al 1 menos r, y además tenemos una relación entre los restos, ¿verdad? Si cojo el resto r,
Yo no sé la relación del resto, pero sé que la norma del resto R tiene que ser como con respecto a la norma del que está dividiendo. El resto siempre tiene norma más chica que el que divide, ¿verdad? Bueno, sí. Pero, como la norma de X es igual a 1, Entonces la del resto solo puede ser cero, ¿no? exactamente, tú lo has dicho. Entonces, fíjate qué fácil es álgebra. La norma de R tiene que ser 0 porque 0 es el único número natural que es más chico que, bueno, número natural o 0, que es más chico que el 1, ¿verdad? Pero, ¿qué propiedad tenía esta norma? Que el único elemento que vale, tiene norma 0, ¿cuál es? El El 0, cero. ¿verdad? Es decir, tiene que ser R igual a 0. Pero entonces, tenemos que nuestro X divide a 1 menos R, y 1 menos R es 1 menos 0, que es igual a 1. ¿Y eso qué significa? Que X divide a uno. Y eso implica que existe un elemento del anillo A tal que si X divide a 1 podemos expresar A por X igual a 1, ¿verdad? ¿Y qué significa que A por X sea igual a 1? Que entonces, Que es tanto una A como unidad. X, me da igual cuál de los dos coja, en Mm, particular el que me interesa es el X, que eso es una unidad, ¿verdad? sí. Eso es lo que queríamos demostrar. Así de fácil. Entonces, una vez que tenemos este buen comportamiento de estos elementos, los conjuntos importantes con los que nosotros trabajamos en nuestros anillos son precisamente los ideales. Bueno, pues vamos a estudiar precisamente cuál es el comportamiento que tienen nuestros ideales cuando trabajamos en un dominio euclídeo. Es decir, último resultado que vamos a ver hoy sería la relación de estos ideales. Es decir, proposición. Vamos a coger nuestro anillo A, que va a ser un dominio euclídeo. Entonces, si tomamos un I contenido en A que sea un ideal, entonces nuestro conjunto I es un ideal principal, lo cual significa que cuando trabajamos con dominios euclídeos, todos los ideales están generados por un único elemento. ¿Vale? Bueno, vamos a verlo. Demostración. Nosotros, dado, vamos a poner nuestro I contenido en A que sea un ideal no trivial, que si es cero, pues obviamente está generado por el cero, claro, ideal principal, no hay nada que hacer. Queremos ver que ese I es un ideal principal. Es decir, que está generado por un único elemento. Ahora bien, consideremos el conjunto que sería la imagen de esta aplicación norma. ¿Cuál es por definición la imagen de una aplicación? Escoger la aplicación en cada elemento, los elementos A, Y o como te dé la gana, donde este elemento, vamos a poner a lo mejor, a poner el A, todo elemento A de nuestro anillo, ¿verdad? Ahora, si te fijas,
esta aplicación manda elementos del anillo ¿a dónde? A los naturales unión en cero, ¿verdad? Por lo tanto, este conjunto es un subconjunto de los naturales unión el cero. Ojo, a lo mejor todo lo manda a la norma 2 o 0, o todo lo manda al 3 o 0, o lo que sea, ¿verdad? En particular, aquí hay un elemento que sabes seguro que va a estar dentro, ¿verdad? ¿Qué número sabes seguro que va a estar dentro? El número 0, ¿verdad? Porque la aplicación manda el elemento 0 del anillo al 0. Si lo quitamos, ahí ya no estamos claros. Es decir, en particular, si cojo el conjunto de todos estos normas de elementos, tales que A pertenece al A asterisco, entonces esto va a ser un subconjunto de los números naturales. ¿Qué ocurre con los subconjuntos de números naturales? No tienen por qué estar acotados superiormente, pero el principio de buena ordenación me dice que todo subconjunto de los naturales está acotado inferiormente. Y además tiene que estar acotado por un valor mínimo que se alcanza, ¿verdad? Es decir, entonces existe un cierto n0 natural que es el mínimo de dicho conjunto. Es decir, n0 va a ser el mínimo de los valores de la norma de A tal que A pertenece a A sin el cero. O lo que es lo mismo, existe un elemento X que está en el anillo A sin el cero, de modo que la norma de ese elemento X va a ser la norma mínima que tenga nuestro conjunto, ¿vale? A lo mejor es 2, a lo mejor es 3, a lo mejor lo que sea. ¿Bien hasta ahí? Sí, ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a coger este elemento como el candidato al ideal que genera. Es decir, queremos probar. Entonces, que nuestro ideal arbitrario está generado precisamente por ese elemento X. ¿Vale? ¿Cómo podemos hacerlo? Ideas. no sé, la Vamos verdad. a probarlo con las contenciones, ¿verdad? Es decir, para ello, sea, vamos a coger un elemento arbitrario. Bueno, espérate, para que todo funcione bien, em, es cierto que de este conjunto podemos tomar todo esto y que este conjunto está con el mínimo. Vamos a hacerlo mejor todavía. Es decir, vamos a hacer, ya sabemos nosotros que este mínimo, pero para probar que todo esto funciona bien, vamos a coger, necesito que haya una relación con el ideal, ¿verdad? Es decir, en particular, como nuestro ideal es un subconjunto del anillo A, tenemos entonces que si cogemos los normas del elemento A, tal que el A es distinto o pertenece al A asterisco, ¿qué relación tiene con las normas de los elementos A, tales que el A pertenece al ideal asterisco? ¿Qué relación hay entre estos dos conjuntos? Si I es un subconjunto, a quitarle el cero sigue siendo un subconjunto, ¿verdad?
Por lo que este conjunto sigue estando acotado inferiormente. Es decir, existe un elemento X de nuestro ideal y asterisco tal que la norma de ese elemento X es justamente el mínimo de las normas de los elementos A's, tales que cogemos el A perteneciente al I asterisco. Y ahora con este elemento, pero del anillo, del ideal, es donde queremos probar esa igualdad. Es decir, queremos probar entonces, queremos probar entonces que nuestro ideal I está generado por ese elemento X. Realmente solo hay que probar una contención, ¿verdad? Porque ya sabemos que si el elemento X está en el ideal, todo múltiplo está en el ideal. Es decir, realmente solo hace falta probar la contención de nuestro elemento ideal Y en ese ideal principal generado por el X. Y para ello tomamos un elemento arbitrario del ideal y vamos a ver que está en este ideal generado por el X. Es decir, sea entonces, sea un Y perteneciente al ideal, vamos a poner que no sea el 0, porque si es el 0 no hay nada que hacer, de nuestro ideal. ¿Qué sabemos también? Sabemos qué ocurre con nuestro elemento. Entonces, como el elemento X también pertenece al ideal sin el 0, tenemos que tanto el X como el Y están en particular en el anillo sin el 0. Es decir, simplemente que tanto el X como el Y son elementos no nulos. Y entonces podemos irnos a la tercera propiedad que tenemos de esta aplicación de norma del dominio euclidio. Es decir, por lo que existe un cierto R del anillo A tal o tal que pasan dos cosas. La primera cosa que pasa es que tanto el X divide al Y como el Y divide, me da igual como lo queramos poner, es decir, que puedo expresar el X dividiendo al Y menos el resto y además hay una relación con las normas, ¿verdad? ¿Cuál es la relación con las normas? Que la norma del resto es siempre menor estricto que la norma del que divide, ¿vale? ¿Qué significa que el X divida el elemento Y menos R? Lo que significa es que puedes encontrar un cierto elemento B del anillo A tal que ese elemento X lo multiplico por el B y eso me da Y menos R, ¿cierto? Y por definición, como X es o tienes aquí un múltiplo del X, esto lo que significa es que el Y menos R, al ser un múltiplo de ese elemento X, está en el ideal principal generado por el X, ¿verdad? ¿Bien hasta ahí? Sí. Pero, ¿qué ocurre con nuestros elementos? Es decir, observemos entonces que el elemento Y lo hemos cogido del ideal, ¿verdad? El Y pertenece al ideal. Y el I menos R, ¿dónde tiene que estar también? El I menos R, hemos visto entonces que está en el ideal principal generado por X, pero ese ideal principal generado por X estaba contenido en el I, ¿verdad? O sea que
tanto i como i menos r están los dos en el ideal, pero es que i era un ideal, y si i es un ideal, podemos hacer suma de cosas de los ideales, ¿verdad? Y siguen estando dentro de los ideales. Por lo tanto, si el i menos r le cambio de signo, le resto, le sumo como yo quiera, lo que obtenemos es que el r está también en ese ideal i, ¿verdad? Porque si un Sí. elemento está, lo puede cambiar de signo por el opuesto, y entonces cuando sumemos nos queda el r menos i más el i, que es el r, está en ese ideal. ¿Sí? Como si quieres podemos poner mejor como r, que es el r menos i más el i, pertenece al ideal. ¿Vale? O sea que tanto la i como la i menos r como la r, esas tres cosas están en el ideal. Pero, ¿qué ocurre entonces con estos elementos? Fíjate que hay un problema, ¿verdad? Porque ese elemento x lo habíamos cogido del ideal que estaba ideal sin el cero, ¿verdad? Cumplía que ¿cuánto valía la norma del x? El mínimo de las normas de elementos y, tales que los elementos y estaban en ese ideal y distinto de cero, ¿cierto? Sin embargo, tenemos un elemento R que está en el ideal I, es decir, puede ser cero, verificando que la norma de la R es menor estricta que la norma del X. Ojo, ¿puede estar este elemento R en I asterisco? Si el elemento R estuviese en I asterisco, entonces la norma del R sería más chica que la de X, que es la más chica posible, ¿verdad? Entonces, el R no puede estar en I asterisco. ¿Cuánto tiene que valer R precisamente? Si R pertenece a I asterisco, obtendríamos que la norma del R sería menor que la norma del X, que es el mínimo de la norma de nuestro conjunto. Lo cual es una contradicción porque no puede haber algo que sea más chico que el mínimo. Luego, eso implica que el R no puede pertenecer al I asterisco. Es decir, R tiene que ser cero. Pero entonces, si el R es cero, ¿qué acabamos de conseguir entonces? Que el elemento Y y el elemento Y menos R son lo mismo, ¿verdad? Pero ¿dónde estaba el elemento Y menos R? El elemento Y menos R hemos visto que está en el I. Por lo tanto, todo esto está en I, es decir, acabamos de probar que nuestro elemento Y arbitrario estaba en el conjunto Y, ¿verdad? Y hemos probado efectivamente que si partimos de un elemento Y del ideal, ¿eso dónde está? Justamente en ese ideal generado por el X. Perdón, aquí hemos puesto el I, pero que esto hemos dicho que estaba en el ideal generado por el X hemos puesto, ¿verdad? Aquí hemos dicho que el I menos R está en ideal generado por el X y entonces nuestro Y efectivamente está en ese ideal generado por el X. Y ya tenemos nuestra contención final. Bien, hasta aquí.